Muy bien, buenos días a todos. Iniciamos otra semana más nuestra clase de prácticas de fundamentos de bases de datos y hoy en concreto nos vamos a centrar en operaciones de conjuntos. Vamos a trabajar con 5 operadores de conjuntos, de los cuales los 3 primeros, digamos que son los que suelen tener más implementación en todos los sistemas gestores de base de datos. No tienen por qué estar en todos, luego lo veremos, ¿vale? Y los otros dos sí que puede ser más raro, bueno, el producto cartesiano sí que están todos, claro, la concatenación natural puede ser más difícil que este o no esté. Los operadores unión, intersección y diferencia, que son operadores básicos de conjuntos de álgebra, desde pequeñitos nos lo enseñan en matemáticas, mantienen su filosofía y su uso exactamente igual que en el álgebra relacional y en el álgebra de conjuntos, tal cual. La unión es el resultado de unión de dos conjuntos, la intersección es la parte común entre dos conjuntos y la diferencia precisamente es lo contrario, ¿no? La parte distinta entre un conjunto y otro. En el concreto, en la unión, cuando nosotros realizamos la unión de dos, cualquiera de ellos, tanto la unión como la intersección como la diferencia, lo que va a hacer es devolvernos una única salida con respecto a dos salidas de dos sentencias select, ¿vale? Con lo cual, cuando nosotros hacemos una unión, lo que estamos haciendo es unir las filas que nos devuelve una sentencia select con las filas que nos devuelva otra sentencia select. En este operador unión, según que utilicemos unión o unión all, estaremos eliminando duplicados en el caso de unión o en el caso de unión all sin eliminar duplicados. Mirad, os ponemos aquí un ejemplo. Imaginaros que tenemos todos los artículos que tienen un precio de venta igual a 219 y todos los artículos que han sido vendidos por un importe de 219 euros. Son dos series totalmente distintas que nunca podríamos realizar de forma conjunta, como luego veremos. Si yo quiero devolverlas todas en un único resultado, puedo hacer esto, una select, unión, la otra select. Os repito, unión elimina duplicados y unión all no elimina esos duplicados. La condición que deben de tener estas dos sentencias select para poder realmente unirlas es que debemos seleccionar el mismo número de filas y con el mismo tipo de dato. ¿Vale? Si seleccionáramos el mismo número de filas, el mismo número de columnas y con el mismo tipo de dato. Si seleccionáramos en la primera select 4 columnas, en la de abajo también deberíamos seleccionar 4 y haber una correspondencia de primero con primero, segundo con segundo, etcétera, en el tipo de dato para realmente poder hacer la unión de conjuntos, ¿de acuerdo? Si nosotros estuviéramos trabajando con conjuntos de pequeños, ¿vale? Y nosotros tuviéramos aquí, ¿vale? Si tuviéramos los dos conjuntos, un conjunto, la salida de una select y la salida de otra select que tuvieran una parte de duplicados, unión all nos devolvería todo, exactamente todo, toda esta parte de aquí con toda esta parte de aquí. Y los que estuvieran en la intersección, unión all nos los devolvería 2 veces. En el caso de unión, solamente devolvería, ¿vale?, aquella parte que está en los dos conjuntos una vez y el resto cada una de las veces. Siguiente operador del que vamos a hablar hoy, bueno, antes de pasar a eso, perdón, es muy importante, como os decía antes, que nos demos cuenta de que no es lo mismo hacer la unión de estas dos sentencias select que hacer el join normal, relacionando las tablas en el from y con la condición del where, como hacemos otras veces. Imaginaros que dudamos y, bueno, pues es que puedo hacer exactamente lo mismo si yo hago la select de artículo y limpet, la relaciono y en las condiciones pongo que el precio de venta al público sea 19 o que el importe al que se han vendido sean, 219 o que el importe al que se han vendido sean 219. Fijaros que esto no es lo mismo porque en el momento que yo hago aquí el from entre dos tablas, en este caso de aquí, ¿vale?, que yo estoy juntando artículo y limpet, en este caso de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que en el momento que yo en el where tengo que relacionar las dos tablas, lo que estoy obligando es que selecciono artículos que solamente aparezcan también en pedidos. Por lo tanto, aunque esté cogiendo artículos cuyo precio es a 219, también estoy condicionando a que sean artículos que se hayan solicitado en pedidos, que se hayan vendido y cuyo precio de venta es a 219. O bien, artículos que se hayan pedido y que se hayan vendido a un importe de 219. Fijaros que hay una condición añadida que en el caso de la unión no existe, ¿de acuerdo? Yo cojo aquí
todos los artículos cuyo precio de venta sea 219, independientemente de que hayan aparecido o no en algún pedido, mientras que por aquí estoy obligando a que hayan aparecido en pedidos. El siguiente operador con el de conjuntos del que vamos a hablar es la intersección. La intersección, ¿qué es lo que busca? Buscar la parte común entre dos conjuntos. Cuando yo hago una intersección entre dos sentencias SELECT, lo que voy a hacer es devolver aquella parte que de forma común existe en esta salida de SELECT y en esta salida de SELECT. En este caso, si hiciera la intersección entre las dos sentencias mismas de antes, lo que estaría devolviendo es aquellos artículos que tienen un precio de venta de 219 y que también se están vendiendo en pedidos a un importe de 219. ¿De acuerdo? Es decir, tienen que cumplirse las dos condiciones para que se cumplan. Si volvemos aquí a los conjuntos, tendremos aquella parte de los artículos que tienen el precio de 219 y que también estén en pedidos con ese precio de venta de 219. Sería la parte común entre los dos conjuntos. Fijaros que en este caso, esta forma de resolver las sentencias con la intersección coincide y es exactamente igual a cuando relacionamos dos tablas en el from y relacionamos por aquella columna que es clavajena de una tabla en la otra. Algunos gestores, por lo tanto, la tienen implementada y otros no. Cuando la tienen implementada, muchas veces su uso, puesto que el resultado va a ser exactamente igual que en el caso de abajo, que en esta sentencia se lee con el from de las dos tablas y el where, en este caso sí. Cuando la tienen implementada, su uso suele destinarse a ocasiones en las que esta select con el from y el where a veces tarda. Y, sin embargo, cuando realizamos las sentencias por separado con índices para mejorar su acceso en cada una de las sentencias de forma individual, los gestores son capaces de resolverlo a veces de forma más rápida. Ahora mismo esto os queda un poco lejos, el tema de los índices y todo eso, pero para que os suene en el futuro si tenéis necesidad de utilizarlo, ¿de acuerdo? Y que si encontráis por ahí el operador intersect, sepáis que aunque es exactamente igual que el from, con las condiciones de relación entre las tablas, puede ocurrir en que en algunos casos consigamos acelerar la consulta. En el caso de MySQL no vais a poder probarlo, entre otras cosas porque MySQL no lo tiene implementado. Pero si os vais a otros gestores, como por ejemplo Oracle, sí que podríais probar la diferencia con tablas con suficientes datos en el tiempo para obtención de la consulta. El último operador de los tres básicos que os comentaba, que vamos a ver, es la diferencia. La diferencia corresponde al operador minus del álgebra relacional y lo que hace es a un determinado conjunto le quita los elementos de otro conjunto. Si volvemos a nuestra teoría de conjuntos del cálculo de siempre, ¿vale? Y tenemos los dos conjuntos, lo que nos está devolviendo en este caso es lo que hay en A que no está en B, ¿vale? Esta parte de aquí no la añadiría, puesto que estos elementos también se encuentran en el segundo conjunto. La diferencia, igual que ocurría con la intersección, sí que podemos también implementarla de manera muy parecida utilizando el not-in. Bueno, de manera muy parecida, exactamente igual en cuanto a resultados, pero puede haber una diferencia en tiempo, como pasaba con intersect, ¿de acuerdo? En este caso, nosotros hacemos una select de artículos donde se cumpla la condición de que el precio de venta al público sea 219, pero además diremos que esos artículos no aparezcan en ningún pedido con un precio de venta de 219. Ese correspondería a la operación minus, la primera select menos la salida de la segunda select. Como también ocurría con la intersect, en este caso no podéis probarlo en MySQL puesto que no está implementado. Podéis probarlos también en otros gestores como Oracle o SQL Server que sí que tienen implementado este operador de diferencia. A modo de resumen en estos tres operadores, muy importante, lo he contado con la unión, pero se repite en intersect y en diferencia y quiero destacarlo, es que la select que pongamos en las dos select que estamos utilizando para hacer la unión, la intersección o la diferencia, deben de tener el mismo número de columnas seleccionado y una correspondencia en el tipo de datos de primera con primera, segunda con segunda, etc. Bien, después
hay dos operadores más. Uno de ellos es el producto cartesiano. Bueno, todos lo tienen implementado. ¿Por qué? Porque corresponde a seleccionar más de una fila en el from sin relacionarlas. Acordaros que cuando hablamos por primera vez en la sesión de seleccionar de más de una tabla, hicimos referencia a este producto cartesiano. Su uso es muy restringido y en ocasiones muy, muy especiales donde realmente se quiera utilizar por algo, ¿vale? Yo en muy, muy rara ocasión, de hecho ahora mismo es que no recuerdo ningún caso en el que realmente haya necesitado tirar de este producto cartesiano. Y en el caso de la concatenación natural, es un operador de conjunto que no tienen implementados la mayoría de los sistemas gestores de base de datos. Sí que, por ejemplo, MySQL lo tiene y lo que hace es, por ejemplo, si nos vamos a esta celda de aquí abajo, en el que tenemos select asterisco from profesores natural join imparte, lo que hace es una concatenación natural, un join natural entre profesores e imparte, de manera que busca columnas en profesores e imparte que se llamen igual y que tengan el mismo tipo de dato y estaría supliendo a este where de aquí que nosotros hacemos, en el que hacemos la relación entre profesores e imparte por la columna DNI. Evita que tengamos que poner ese where, igual quedaría única y exclusivamente para los filtros que quisiéramos poner de condiciones, ¿vale? En el where. Mi recomendación es que se utilice con mucha cautela, puesto que si os acostumbráis al natural join y luego vais a otros gestores que no lo tienen, se os olvidará a lo mejor en el where relacionar las tablas, con lo cual estaréis haciendo el producto cartesiano entre profesores imparte de todas las filas por todas las filas y para nada obtendríais el resultado que realmente queríais. ¿Vale? Como material adicional, bueno, pues podéis hacer, ver documentación sobre el operador exist, del que solamente os voy a decir una cosa. Cuando trabajamos con, hasta ahora, cualquier sentencia select que hemos hecho siempre ha devuelto un valor, bien un conjunto de filas, bien una fila, como en el caso del group by, pero en cualquier caso, siempre filas, recuerdo resultados de filas. En el caso del exist, la diferencia es que este operador devuelve verdadero o falso, no devuelve las filas. Cuando nosotros utilizamos el operador exist, va a devolver verdadero si hay un conjunto de filas que cumplen la condición y not exist, también se puede utilizar, perdón, if falso en el caso de que no haya ninguna fila que cumpliera la condición. Esto lo digo simplemente como aclaración para que sepáis a qué os enfrentáis cuando miréis esta parte de la parte complementaria del operador exist. Y poco más que contar con respecto a estos operadores. Insisto, para mí los más interesantes son unión, intersect y diferencia, el minus, porque son operadores que aunque en MySQL no estén implementados, sí que se utilizan mucho en cualquier otro gestor que los tenga implementados por cuestiones a veces de velocidad, cuando trabajéis con conjunto de filas muy, muy grandes. Muy bien, pues como siempre tenéis los ejercicios de la sesión para irlos trabajando y cualquier cosa que me queréis preguntar, estoy aquí siempre hasta el final de la sesión.